Que el Señor añada bendiciones a sus vidas, mis amados hermanos y amigos que hoy en esta mañana nos están visitando en esta su iglesia local, Iglesia Bíblica Evangelio de la Gracia. Vamos a ser breve y inclinamos nuestros rostros para dar inicio a nuestro sermón del día de hoy. Oremos a nuestro noble sostén. Padre amado, te damos gracias y no venimos a tu presencia por obra alguna o mérito alguno que haya entre nosotros. Solamente venimos delante de tu presencia al trono de gracia, justificado por la obra realizada por nuestro Señor Jesús en aquella cruz. Y a través de su sangre preciosa, nuestros pecados han sido perdonados. Tú has dado a cada uno de nosotros esa regeneración en nuestros corazones. Y te rogamos a aquellos que hoy están aquí presentes, nos están visitando, pero sus corazones no han sido regenerados aún. Seas tú, Señor, que a través de tu palabra, que es el medio único que tú has puesto a la humanidad, a través del Evangelio, los corazones sean convertidos y puedan llegar a la salvación. Señor, glorifícate en esta mañana. Reconocemos nuestras debilidades delante de tu presencia y te pedimos, Señor, el pronto auxilio a través de tu Espíritu Santo, obrando en cada uno de nuestros corazones, en nuestras mentes, en el entendimiento. Permítenos, Señor, entender lo que hoy tienes para con cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos en los méritos de Jesús y en la gracia de tu Espíritu Santo. Amén. Ya no es novedad para nosotros el que les indique qué libro estamos viendo. Y estamos justamente en el Evangelio de Juan, tratando el capítulo 8. Y a manera de poder hacer una especie de retroalimentación por todas las cosas que hemos estado viendo, en la última semana anterior vimos de que el Señor Jesús, una vez más, dentro de esos conflictos que se iban a presentar durante el desarrollo de su ministerio, volvió a ser confrontado por aquellas personas que nosotros los hemos encasillado como expertos en la ley, los famosos fariseos. Pero esta vez, nuestro Señor Jesús ya no va a apelar como en su momento lo hizo con respecto a 4 testimonios que Él nos dio. Y justamente eso lo vimos en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, cuando Él apela a 4 testimonios con respecto a lo de su vida. Y en aquella ocasión, pues Él decía de que Él era enviado de su Padre, y el Padre daba testimonio acerca de Él. Cuando él dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. También el Señor Jesucristo apeló con respecto a los milagros o las obras que Él realizó. Recordemos que ya en aquella época Él ya había hecho o había realizado esa conversión del agua en vino. También vimos el milagro del paralítico de Betesda. Y también estuvimos estudiando ese milagro portentoso como es la multiplicación y de dar de comer a 5,000 hombres que seguían al Maestro. Y no solamente a sus portentosos o a sus milagros apeló Él, sino que también apeló a Juan el Bautista. Juan el Bautista, recordemos de que él era una especie de persona que estaba delante de él tratando hasta cierto punto de hacer camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesús hace aparición en la vida de Juan, él
lo reconoce y le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos que la gente estaba siendo bautizado por Juan y se lo reconocía como el bautismo de Juan. Y por último, él apela también a lo que es las Escrituras, cuando él dice que vosotros escudriñáis las Escrituras porque saben que ahí van a encontrar la vida eterna y que las Escrituras testificaban acerca de él. Pero esta vez, en esta nueva confrontación que tiene nuestro Señor Jesucristo, él ya no apeló a eso. Él ya viene y directamente testifica, empieza a testificar con respecto a lo que él mismo es. Testifica de sí. Por eso es que el título de este sermón tiene: Jesús testifica de sí mismo. Y habíamos estado también viendo de que en nuestra primera parte de este sermón, porque lo habíamos dividido en dos, habíamos visto que él testificaba, daba 3 testimonios acerca de sí mismo. Y él decía que él es la luz del mundo. También dijo que el Padre estaba en él. Y por último también dijo que conocerle es conocerle al Padre. Entonces, las semanas anteriores hemos estado viendo 3 testimonios de él y habíamos dicho que la unidad de pensamiento de estos versículos a tratar nos hace o nos muestra que son 7 los testimonios que da nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana pues vamos a tratar los 4 testimonios restantes con respecto a lo que él dice de sí mismo. Por lo tanto, vayamos hoy a los versículos 21 al 30, que va a ser los versículos que estaremos estudiando en esta mañana en nuestro sermón. Dice así la bendita y eterna palabra de nuestro Dios. Otra vez le dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces iniciamos nuestro versículo 21 en esta parte cuando él dice: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Miremos esto, mi querida familia. A pesar del rechazo que ya hemos estado viendo y al cual ya nos tiene acostumbrado el Evangelio de Juan con respecto al ministerio de nuestro Señor Jesús, a pesar de ese rechazo, nuestro Señor Jesucristo siguió enseñando. Otra vez les dijo Jesús. Esta frase de otra vez, nosotros ya la escuchamos en el versículo 12 de este mismo capítulo, cuando inicia:
Otra vez Jesús les habló diciendo. Y que ya que vimos al comenzar este estudio, nosotros vemos ahora que esta misma frase se vuelve a repetir para indicarnos que lo que viene a continuación ya tuvo un lugar en otro momento diferente. Ya esto es en otro tiempo lo que va a acontecer. Pero sobre todo sirve para mostrarnos el empeño y la constancia de nuestro Señor Jesucristo en predicar el Evangelio. Y esta debería ser nuestro ejemplo. Nosotros tenemos a veces ese problema de que cuando nosotros encontramos adversidades en nuestras vidas, o la persona al cual nos dirigimos para exponer el Evangelio trata a veces de ponernos cierta resistencia y nos damos por vencidos. O quizás tenemos problemas en nuestros hogares y nos detenemos y nos enfrascamos simplemente en nuestros problemas y dejamos de predicar el Evangelio. Y hemos estado viendo un testimonio palpable como nuestro Señor Jesús, a pesar de las vicisitudes y problemas constantes que se le presentaba en su vida, Él no dejó de enseñar al pueblo. La razón por esta persistencia estaba en el hecho de que Él iba a dejarnos, que Él iba a partir prontamente de este mundo. Y por eso es que a Él hasta cierto punto le urgía predicar lo que el Padre le había mandado a decir al mundo. Y aquellos que no le habrían recibido quedarían en un estado mucho peor que en el que se encontraba cuando Él vino. En sus palabras, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hay cierto tono hasta cierto punto de una urgencia. Pero también no solo se queda en eso de una urgencia, sino también podemos darnos cuenta de que hay una especie también de dolor. La pregunta es, ¿dolor por qué? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Al ver él la incredulidad de los judíos. Y es que eso a nosotros también nos debería de llevarnos a pensar. Y para no quedarnos con los brazos cruzados. El ver que la humanidad se pierde, los que nos rodean se pierden, e inclusive nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros vecinos, se pierden. Y nosotros a veces nos quedamos de brazos cruzados viendo cómo la gente se pierde. E igual que al Señor Jesucristo, eso a ustedes y a mí debería de darnos ese dolor. El dolor que tenía nuestro Señor Jesucristo al ver la incredulidad. ¿Por qué? Porque la gente está condenada es por incredulidad afuera. A pesar de que se dice que ellos creen en Dios. Pero sabemos de que hay dos cosas que deben suceder en la vida de un ser humano para poder ser salvo. Arrepentimiento y creer. En sus palabras hay cierto tono de urgencia, sí es verdad. Pero también vemos que el Señor había venido a salvarlos. Pero ellos le habían rechazado vez tras vez. Y eso lo hemos estado viendo constantemente mientras hemos estado predicando esta palabra. Se cumplió así lo dicho por el profeta Isaías en la carta a los romanos, en el capítulo 10, versículo 20 y 21. Vayamos a la carta de Romanos, a los romanos, en el capítulo 10, 20 y 21, y dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí.
Y el 21 termina diciendo, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y es lo que pasa afuera. Esto no era de aquella época. Es lo que nosotros podemos palpar con la misma gente que vive dentro de nuestros hogares. No se diga lo que están más distantes a nosotros, que es nuestro prójimo. Hay rebeldes y siempre están contradiciendo a la palabra que ellos escuchan. Y ante este rechazo, el Señor vuelve a proclamar de forma solemne su condenación. Por eso es que Él les dice, en vuestro pecado moriréis. Prácticamente es una sentencia. Y es una verdad. Aquellos que rechazan las Escrituras, obviamente van a vivir una vida que el Señor les ha otorgado en esta tierra, unos más cortos que otros, de pronto van a pasar muchos años aquí en la tierra. Y podrá irles bien hasta cierto punto. Pero la Escritura dice, ¿de qué sirve ganar el mundo si vas a perder tu alma? Y de eso tenemos nosotros que estar muy conscientes de aquello. Si dejamos de predicar, si dejamos de enseñar la palabra, de exponerla, en este estado es que se van a quedar, en un estado de condenación, en un estado de muerte. Por eso es que el Señor los sentencia diciéndole, en vuestro pecado moriréis. Y no solamente en este momento lo dice, sino que Él lo va a repetir también cuando lleguemos al versículo 24. Y es que cuando usted ve esa palabra y ya le pone mucha atención y usted ve el trasfondo de eso, podríamos llegar a determinar, si viene del Señor Jesús, ese dicho es extremadamente grave. Y además añade que aunque después de su partida le buscarían, es decir, que todos los esfuerzos que ellos, después de que Cristo partiese de esta tierra, iba a ser en vano. Por eso que el Señor les vuelve a decir, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Y esto debe también recordarnos otra verdad solemne, que cuando optamos por rechazar repetidas veces a la luz, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, la luz del mundo, la persona hasta cierto punto puede llegar a perder la sensibilidad y la capacidad de responder a la revelación de Dios. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Es como que el corazón de cierta forma se empieza a cauterizar, a hacerse duro, más de lo que ya está, porque habla de que venimos con un corazón de piedra y en la regeneración hay esa conversión donde se nos dota de un corazón de carne. Esto de la sensibilidad y la capacidad de responder a la revelación, sabemos que es corroborado por el libro de los Proverbios. Si ustedes me acompañan al libro de Proverbios, en el capítulo 1, en su versículo 28 al 31. Proverbios capítulo 1, versículos 28 al 31, dice así, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron el consejo y menospreciaron toda reprensión mía.
Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Nos damos cuenta? Y esta ha sido la experiencia de este pueblo duro, del pueblo de Israel desde entonces. Y es que todavía siguen buscando y esperando al Cristo, pero siguen pereciendo sin tener vida eterna, porque no han reconocido su pecado. ¿Cuál pecado? El de rechazarle. Y no solamente de rechazarle, sino que sabemos por las Escrituras que ellos mataron al Señor Jesús, mataron al Mesías, cuando vino a este mundo para salvarlos. Así que ellos siguen buscando a un Mesías que se ajuste a sus propios deseos. Pero al haber rechazado al auténtico Mesías, lo único que iban a encontrar son impostores, que es lo que hasta el momento a veces nosotros encontramos en la actualidad. Hay mucha gente que se autodenomina Mesías. Hace mucho tiempo atrás, no recuerdo en qué parte, hubo uno que mató, que diciendo que era el Mesías, que había venido, creo que mató a un policía. Pero finalmente después él termina muerto también. Entonces, lo único que va a encontrar la gente tratando de buscar un Mesías es un Mesías, pero un Mesías impostor. ¿Sí? Ante los cuales están completamente expuestos, tal como el Señor les anticipó. Yo he venido en mi nombre, en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Nos damos cuenta? Afanados en buscar una salvación o un Dios que se ajuste a nuestro modelo de vida y a nuestros deseos, es que nos hace caer en prácticamente advertencia que dice el Señor. Si otro viniere en propio nombre, a ese recibiréis. Pero el que venía en el nombre del Padre fue rechazado. Al mundo vino y los suyos lo rechazaron, así dice las Escrituras. Notemos que el Señor se estaba refiriendo a lo que ocurriría después de su partida. Por eso es que Él dice, yo me voy y me buscaréis. Y en realidad se trata de un anuncio repetido, ya que este mismo anuncio se los había dicho en las fiestas de los tabernáculos cuando nosotros estuvimos estudiando Juan en los versículos 33, en el capítulo 7, en los versículos 33 y 34. Esta partida de nuestro Señor Jesucristo iba a indicar el fin de su misión en este mundo. Y esto lo llevaría a morir a nuestro Señor en una cruz, pero también resucitar y ascender otra vez al trono del Padre Celestial. Pero dada la persistencia de su incredulidad, es decir, de los judíos, su partida también implicaría su alejamiento de ellos, lo que sin duda envolvía hasta cierto punto un juicio terrible, porque Él dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y es que esa es la condición del hombre sin Cristo, pasar una eternidad no con Él. A donde yo voy, vosotros no podéis venir.
Y es que en este momento, los que estamos aquí presentes deberíamos de preguntarnos, ¿cuál era el pecado al que el Señor se refirió que sería la causa del juicio que les estaba anunciando? ¿Cuál sería ese pecado? ¿Sabe cuál era el pecado de esta gente? La incredulidad. Ese era el pecado. Y es que este es el único pecado, hermanos, que puede llevar a un hombre a la condenación eterna. El pecado de la incredulidad. Pero la incredulidad ¿en quién? En que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es así, porque mientras que la fe en el sacrificio de Cristo nos perdona todos los pecados, la incredulidad nos aleja de ese único Señor, donde podríamos encontrar el perdón de dichos pecados. Por eso el Señor Jesús dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y eso lo podemos encontrar en este mismo Evangelio, en el capítulo 3, versículo 18. Ahora bien, mi familia, muchas personas creen que estas palabras de condenación son muy duras, pero no debemos olvidar que quien las dijo fue el Salvador, aquel que entregó su vida por los hombres en un acto que nadie podrá igualarlo. En el versículo 22 podemos ver una pregunta que decían los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Y es que los judíos comenzaron entonces a burlarse de Jesús. ¿Y burlarse de qué? De lo que les acababa de decir. Evidentemente, a ninguno de los judíos les había gustado lo que les había dicho con respecto a que si no creían en Él, iban a ser condenados. Pero lo raro es aquí que en lugar de buscar una solución para sus pecados, optaron por hacerlo quedar mal, optaron por ridiculizarlo, optaron por mofarse de Él. Por eso es que ellos lanzan sin pensar y hacen esa pregunta: ¿acaso se matará a sí mismo? Los judíos dan a entender con esta pregunta de que Jesús posiblemente tenía intenciones de suicidarse. Ellos pensaban de que Jesús quería suicidarse y por lo tanto, según ellos creían, iría a lo más profundo del infierno. Esa era la creencia que ellos tenían de aquellas personas que se mataban. Y que al ir a ese lugar de infierno, un lugar en el que ellos no se iban a encontrar con Él, porque ellos hasta cierto punto creían de que ellos iban a ir al cielo y no lo iban a volver a ver. En realidad era cierto que el Señor estaba hablando de su muerte. A eso era lo que se estaba refiriendo. Su muerte, pero no de una manera de un suicidio, hermanos, sino de una vida entregada a los pecadores. Pero ellos se burlaban aún de esto, haciendo una especie de
hasta caricatura de su muerte. Y podremos observar cuán a la ligera ellos tomaban los juicios de Dios. Y esto no está distante a lo que sucede en la actualidad con mucha gente cuando exponemos la palabra de Dios. Lo toman a la ligera, unos se mofan inclusive hasta del que está predicándoles. Y bueno, y se vuelve a repetir esto que el Señor también vivió en carne propia. Cuánta burla y desprecio se escondían detrás de estas palabras. ¿Acaso se matará a sí mismo? Y todo es producto de sus corazones engañosos y perversos. Así dice las Escrituras, de que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. En una ocasión anterior en que Jesús pronunció estas palabras semejantes, habían propuesto otra interpretación, que también la presentaron también de una manera burlesca. ¿Se acuerda cuando le hicieron la pregunta? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Esto demuestra una vez más que la maldad no confesada se va volviendo cada vez más perversa y dañina. Y ahora aquí recién vamos a pasar o llegamos a nuestro cuarto testimonio que da de sí mismo el Señor Jesucristo al decir que Él no era de este mundo. Y este sería el cuarto testimonio que Él da, que Él no es de este mundo. Versículo que respalda aquello es versículo 23, cuando Él dice: vosotros sois de abajo. Y ahí viene, ¿no? Dice: yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Y ahí Él recalca: yo no soy de este mundo. ¿Se da cuenta? ¿Nos damos cuenta de aquello? Y es que como que a continuación el Señor los empieza a corregir a estos judíos. Y los empieza a corregir ubicándolos que la razón de esta separación se basaba en la diferencia de origen. El ser humano su origen es terrenal. Y el Hijo de Dios, su origen era divino. Y no solamente la diferencia de origen, sino también la diferencia de naturaleza que había entre ellos como seres humanos, como hombres, a pesar de que Dios era hombre, pero también era Dios. A pesar de que nuestro Señor Jesús era hombre, Él también era Dios. Mientras que ellos eran de abajo, Él era de arriba. Ellos eran de este mundo, pero Él no lo era. No había unión entre ellos o intereses comunes, porque mientras que los judíos solo estaban preocupados en asuntos terrenales, el Señor, por el contrario, había descendido del cielo y se preocupaba o se ocupaba exclusivamente de hacer siempre la voluntad de su Padre.
Y es que a veces también nosotros nos identificamos con aquello, ¿verdad? Aún siendo creyentes, a veces andamos afanados en las cosas terrenales y nos olvidamos de hacer la voluntad de nuestro Padre, que la podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Así que el contraste era tan grande que no podía haber armonía entre ellos, como quedaba de manifiesto por sus continuos enfrentamientos. Si no, imagínense, si hubiese habido armonía, no estuviéramos hablando de esto, pues, de estos confrontamientos que ellos tenían. Ahora, detengámonos aquí un momento para recordar que también el verdadero discípulo de Cristo debe buscar las cosas de arriba y no vivir en los deseos y pasiones del mundo. Si usted me acompaña a Colosenses en su capítulo 3, versículos 1 y 2. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 y 2. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y a renglón seguido, en el versículo 24, vamos a encontrar nuestro quinto testimonio que el Señor Jesús habla de sí mismo. Y ese quinto testimonio es: no creer en Él es morir en pecado. No creer en Él es morir en pecado. Entonces, ¿qué dice el versículo 24? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y este es como un rayo de luz que proviene del sol de justicia. Otra vez les vuelve a repetir de que si no creían en Él, ellos iban a morir. Morir en sus pecados, sin haber sido perdonados y sin estar preparados para comparecer ante Dios. Notemos algo, mi familia y amigos que hoy en esta mañana nos están visitando, de que el pecado al que hace referencia aquí nuestro Señor Jesús sigue siendo el pecado de la incredulidad. Por eso es que dice: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y era lo que veníamos nosotros predicando. El pecado a lo que se refiere es el pecado de la incredulidad. Por eso dice: si no creéis. Y ahora bien, aquí se añade exactamente lo que era que debían de creer. ¿En qué deberían de creer? Que yo soy. ¿Nos damos cuenta? No solamente se queda en que no creen, sino que también les dice en quién deben de creer. Y en este caso, en Él. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quería decir con estas palabras? Al tratarse de una frase, podríamos decir, sin predicado, podría significar que el yo soy, le podríamos decir, como en el versículo 23, yo soy de arriba, o también, o yo soy la luz del mundo. Pero es mucho más probable que se utilice en un sentido hasta cierto punto absoluto, una forma que los judíos empleaban para referirse a Jehová. Recordemos que cuando hay el encuentro entre Moisés
Y el Señor, Él se identificó como yo soy. Así, estos judíos podían recordar cómo Dios se presentó ante Moisés para que el pueblo pueda salir libre de los egipcios. Por lo tanto, era una expresión de trascendencia suprema de Dios. Y lo que el Señor Jesucristo estaba dando a entender, que Él era la manifestación de Dios a través de carne. De ahí la gravedad de no creer en Él. Y el no creer en Él es vivir en tinieblas y morir en pecado. Y qué bueno es Dios con nosotros. Porque cada uno de nosotros que nos identificamos de ser creyentes, también estuvimos en ese estado. En ese estado de incredulidad, en ese estado de tiniebla, en ese estado donde si moríamos, nuestro lugar iba a ser separado del Señor. No hay manera de escapar, hermanos, del pecado, más que por la fe en el Hijo de Dios. Vayamos al versículo 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? A los judíos les resultaba intolerable que aquel humilde carpintero de Nazaret pretendiese ser el yo soy, porque ellos claramente lo asociaban con Dios. Ellos sabían la historia. Y cuando él dice, yo soy, rápidamente ellos lo asocian. Pero si este es carpintero. Así que volvieron a preguntarle, quizás con cierto tono de burla, ¿tú quién eres? Pero sus preguntas sabemos que solo pretendían desviar la atención de su propia incredulidad. Eso era lo que ellos estaban tratando de hacer, como siempre, ¿no? Normalmente, recordemos cómo éramos nosotros, también esquivábamos. Cuando ya se nos comenzaban a hablar fuerte, cuando se nos hablaban de condenación, cuando se nos hablaba de pecado, de alguna forma tratábamos de desviarle la conversación a esa persona que estaba dándonos la palabra. No era necesario volver a preguntar lo que el Señor ya había dicho muchas veces. Lo que es del principio, desde el principio os he dicho, lo que desde el principio os he dicho. Y eso es lo que termina diciendo en el versículo 25. Además, toda su vida, obras y palabras manifestaban perfectamente quién era Él. Y estaba de más esa pregunta. Ya estaba de más esa pregunta. Pero ¿qué pasa? El corazón incrédulo nunca tiene evidencias o nunca quiere entender lo cierto. Y a continuación añade en el versículo 26, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. En realidad, además de su pecado de incredulidad, había otras muchas cosas más que deberían ser juzgadas de ellos, conforme lo que expresa nuestro Señor Jesús. Pero por el momento el Señor no había venido a eso, sino que tenía que comunicar al mundo la verdad que había escuchado de su Padre. Por eso es que menciona, lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Termina diciendo el versículo 26. Una vez más,
el prejuicio de estos hombres, de estos judíos, les impedían ver a Jesús como el enviado de Dios. Por eso es que no entendieron, dice en el versículo 27, dice, no entendieron los que les hablaba del Padre. ¿Por qué? Por su incredulidad. Ahora en el versículo 28 vemos el sexto testimonio de nuestro Señor Jesús acerca de Él. Y Él dijo las cosas que había aprendido del Padre. Leamos el versículo 28. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces, su sexto testimonio es, dijo las cosas en esta tierra, lo que había aprendido del Padre. Definitivamente ellos no creían en Jesús que fuera el Hijo de Dios. Y eso ya lo hemos venido contemplando durante todos nuestros estudios. Pero deberían de llegar a darse cuenta de que era verdad cuando le hubieran levantado. La referencia sin duda tiene que ver con la cruz, tal como ya se lo había adelantado a Nicodemo, si se acuerdan. Cuando en Juan capítulo 3, vayamos a Juan capítulo 3, versículo 14, él dice lo siguiente, nuestro Señor Jesucristo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Algo que más tarde le explicó con toda claridad. Y eso lo veremos en Juan, en el capítulo 12, en los versículos 32 y 33. Y dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Se da cuenta? ¿Nos damos cuenta de la explicación? No obstante, el término levantar incluye no solamente la muerte, sino también su resurrección y su glorificación, su exaltación a la gloria. Por lo tanto, Jesús fue el profeta que Dios prometió al mundo, que prometió levantar y poner sus palabras en su boca para predicarle a este mundo caído e injusto. Y es que el Señor Jesucristo estaba anticipando lo que iba a ocurrir más tarde. Ellos darían rienda suelta a su maldad y acabarían por crucificarle. Pero el Padre respondería vindicando a su Hijo Jesús por medio de la resurrección, es decir, Él no quedaría muerto. La muerte no pudo dominarlo y por lo tanto Él resucitó y ascendió a la gloria. Ese fue el primer contenido del mensaje de Pedro a los judíos en el día de Pentecostés, y vayamos a Hechos en su capítulo 2, versículos 22 al 24. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Nos damos cuenta? La vindicación del Padre después de la muerte de Jesús pondría en evidencia que lo que las tantas veces les había dicho esta verdad.
Ustedes destruirán el templo y yo en 3 días lo levantaré. Y aquí podemos ver que él no hablaba por sí mismo, tal como lo mencionó el versículo 28. En segundo lugar, podemos ver que el Padre que le envió siempre estaba con él, que no le había dejado, no lo había dejado solo, y así inicia el versículo 29. Para terminar diciendo en este mismo capítulo, en este mismo versículo 29, que siempre hacía lo que le agradaba al Padre. Y este sería nuestro último testimonio que el Señor Jesucristo dice de sí mismo. Él siempre complació a su Padre. Y es que aquel que vivió y murió por ustedes y por mí, siempre hizo lo que le complacía al Padre Celestial. En él no había pecado. Y nosotros que creemos, estamos en él, aceptados en el amado Dios. Y para nosotros debe ser infinitamente placentero que nuestro sustituto fuera infinitamente placentero con el Padre. Cada uno de nosotros deberíamos de admirar al Señor Jesucristo por su deseo inquebrantable de agradar en todo momento a su Padre Celestial, sin importarle inclusive el costo que esto implicaba, su propia vida. Y es en este sentido que nosotros debemos ser imitadores de Él. Incluso cuando todo a nuestro alrededor se vuelva contra nosotros. Cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas. Pero a pesar de eso, no podemos desmayar y debemos ser imitadores, tal como pasó con nuestro Señor Jesucristo. Y en esas circunstancias es que comprobaremos que el Padre también estará con nosotros y no nos dejará solo a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras vicisitudes, a pesar de nuestros dolores. Si nos esforzamos por hacer la voluntad del Padre, de agradarle, no estaremos solos en medio de esa angustia, en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento e inclusive hasta en medio de ese temor que existe en los hombres cuando ve el problema grande, cuando ve que una enfermedad acecha a su vida. Hay pánico, hay temor. Pero debe de darnos ese consuelo de que en medio de todos esos problemas y en medio de esas angustias, no estamos solos. Así sea en medio de la incomprensión y el menosprecio o el rechazo del mundo, hermanos. Vamos a disfrutar de la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas. Y es lo que lo hace que valga más, que tenga peso que cualquier otra cosa. Y en eso le llevamos ventaja al inconverso. Porque los justos oran y el Señor escucha. Las Escrituras muy claro cuando dice de que Él no oye a los pecadores, sino a los que le temen y obedecen, a esos se escucha. Y cometemos siempre el error, y me incluyo en aquello, a veces no pidiendo oración de los justos, y estamos pidiendo, o no pidiendo,
pero pretendiendo de que el familiar inconverso que está en nuestro hogar o amigo inconverso nos diga: estoy orando por ti. Mientras que omitimos de pronto decir nuestros problemas a la iglesia. Y a veces el orgullo, un orgullo absurdo hasta cierto punto. Y es la iglesia la que tiene el poder, es la iglesia la que está en capacidad para poder orar los unos a los otros y con la seguridad y certeza de que el Señor nos escucha. No va a escuchar al inconverso. Y a veces creemos que el hijo que vive contigo, que no es creyente, estoy orando por ti, papá, y nos quedamos convencidos de aquello. Claro que Dios escucha, sí es verdad, pero no va a atender esa oración. A menos que ese hijo vaya en arrepentimiento para salvación, bueno, lo va a escuchar ahí sí, como lo hizo con cada uno de nosotros. Y termina diciendo el versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Estas palabras de Jesús llevaron a muchos a creer en él. Sin embargo, nos damos cuenta que eso no implicaba un cambio en el corazón o un verdadero arrepentimiento de toda esta gente que dice las Escrituras que creyeron en él. Esto nos recuerda a aquellos judíos que fueron mencionados al comienzo del ministerio de Jesús. Si recordamos en Juan capítulo 2, versículos 23 y 25, vayamos allá. Juan capítulo 2, versículos 23 y 25, cuando dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Se da cuenta? Entonces, este texto que está aquí, que muchos creyeron en él, no es suficiente, porque para creer se implica otras cosas, un cambio verdadero en el corazón, un verdadero arrepentimiento, y ese cambio lo da Dios en el corazón. Cuando analicemos los siguientes versículos que estaremos estudiando la próxima semana, notaremos que tan pronto Jesús les dio a entender que un mero cambio de forma de pensar no era suficiente, porque Él va y se los va a decir, sino que debían de rendirse a Él en obediencia. ¿Obediencia a qué? A lo que Él estaba enseñándoles. Para así ellos poder ser libres de la esclavitud del pecado. ¿Pero qué pasó? Se rebelaron con toda furia de su orgullo y ya no creían en Él en ningún sentido. Esto nos debe de hasta cierto punto enseñar que puede ser fácilmente o relativamente fácil persuadir a una persona para que admita las enseñanzas de Jesús. Y hasta cierto punto que sienta simpatía hacia su persona. Pero otra cosa completamente distinta y mucho más difícil es que se entregue al Señor sin reservas y abandone su vida pecaminosa. Eso es lo difícil. Tirar abajo todo lo que tiene en mente, toda su cristiandad, toda su religiosidad, todos sus dioses. Cuán difícil, pero no es difícil para el Señor. Y eso no nos debe desanimar, hermanos. Nosotros tenemos que hacer lo que dice. Si vamos a hacer la voluntad del Señor, es
id y haced discípulos. Esa es nuestra tarea. Pero todo esto lo vamos a ver en los siguientes pasajes de la próxima semana, Dios mediante. Y entonces recordemos rápidamente cuáles fueron los 7 testimonios que Jesús dio. Primero fue, Él es la luz del mundo, y eso lo vimos en el versículo 12, cuando Él dice, yo soy la luz del mundo. Lo segundo que vimos, el Padre estaba en Él, y eso lo estudiamos en el versículo 16. No soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. El tercer testimonio que Él da es conocerle, es conocer al Padre en el versículo 19. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. El cuarto, Él no era de este mundo, y lo vimos en el versículo 23. Yo soy de arriba, yo no soy de este mundo. El quinto, no creer en Él es morir en pecado, y eso estuvimos viéndolo en el versículo 24. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El sexto, dijo las cosas que había aprendido del Padre. Versículo 28, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y por último, testimonio, el séptimo es, Él siempre complació al Padre, y lo vimos en el versículo 29. Yo hago siempre lo que le agrada. Y a todos sus testimonios, el pueblo del Señor responde, amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú eres la luz del mundo, que el Padre estaba contigo en todo momento, que si te conocen a ti, conocemos al Padre. Padre, ¿cómo no estar maravillado, cómo no estar contento de todo aquello? Permítenos, Señor, danos la fortaleza, danos esa intencionalidad y esa pasión que necesitamos por predicar el Evangelio a aquellos que viven en tinieblas, y que sabemos que si en su momento ellos llegasen a partir de este mundo, hay un lugar que los espera, y no será junto a ti. Padre, trae esa pasión y trae ese dolor para que tu pueblo nos podamos mover con la ayuda de tu Espíritu Santo. Amén.